Diagnóstico en fisioterapia crítica, clase correspondiente al tercer año de la licenciatura en fisioterapia de la Universidad de la República. Empezamos. En algún momento dijimos, o quizás nos olvidamos de decir, que a la hora de realizar el diagnóstico en un paciente hospitalizado, íbamos a dividir en aspectos ese paciente. Esos aspectos eran los diferentes sistemas y estructuras corporales. O sea que esa era una de las bases para arrancar con este tipo de diagnóstico. Si bien dijimos eso, va a haber algún aspecto o sistema corporal que va a estar ligado a todos los demás aspectos. Y estos aspectos son el nivel de conciencia del paciente y el nivel de sedación en que se encuentra el paciente. Para eso ustedes se van a valer de unas herramientas objetivas. En el caso del nivel de conciencia, existe la escala de Glasgow, que básicamente va a objetivizar el nivel de conciencia que tiene el paciente. Y de ahí va a derivar la capacidad que tiene el paciente de responder a consignas o responder a determinado tipo de órdenes. El otro nivel a tener en cuenta para arrancar es el nivel de sedación. Y ahí tienen dos tipos de herramientas. Una, la escala RASS, la Richmond Assessment Scale, perdón por mi inglés, y la otra es el nivel de sedación de Ramsay. Son dos escalas muy fáciles de encontrar y muy fáciles de utilizar. Generalmente están medidos ya por enfermería o por licenciatura en enfermería, pero conviene a los efectos de entrenarnos nosotros o si la medición está muy lejos de la última medición que se le hizo al paciente, poder saber en qué situación, o mejor dicho, en qué nivel de conciencia y sedación está el paciente al momento de nosotros abordarlo. Así que como general entonces, previo a la segmentación del diagnóstico, vamos a proceder a saber qué nivel de conciencia y qué nivel de sedación tiene el paciente. A continuación vamos a enumerar los aspectos específicos del diagnóstico en el crítico. O sea, es la diversificación del diagnóstico. Estamos hablando que ustedes van a segmentar, van a basarse en diferentes estructuras y funciones y van a diagnosticar en cada uno de esos aspectos. El 1A y el punto de partida para el diagnóstico en fisioterapia en el crítico es el diagnóstico del sistema respiratorio. O sea, lo primero que vamos a valorar en todos los pacientes críticos va a ser su sistema respiratorio y en qué estado se encuentra, si encontramos alguna deficiencia, etc. El segundo aspecto a valorar es el diagnóstico neuromusculoesquelético. Y ahí ya vamos a adentrarnos en el tema, pero van a tener que valorar lo neural, lo musculoesquelético, lo muscular, y lo que tiene que ver con lo articular. Otro aspecto es el diagnóstico de la piel, de valorar el tema de las UPP o úlceras por presión. El otro aspecto es el nivel de actividad del paciente, o sea, qué capacidad tiene el paciente de, por ejemplo, cambiar de posición en el espacio. Y lo último que vamos a hablar son los pronósticos en fisioterapia derivados del diagnóstico. El diagnóstico en respiratorio, como dijimos, es el primer aspecto a valorar y a diagnosticar. El diagnóstico va a consistir en la determinación de las deficiencias ventilatorias, presencia o no de las deficiencias, y qué tipo de deficiencias existen. Eso ya lo hablamos, ya lo conocen desde los diagnósticos de respiratorio. Son las mismas de siempre, las deficiencias de tipo obstructiva, de tipo restrictiva o de tipo mixta. Para determinar estas deficiencias ustedes se van a valer de proceso evaluatorio subjetivo, la auscultación, la observación, la palpación, y los procedimientos objetivos, como son la monitorización, y en este caso ustedes van a tener la gran ayuda del ventilador. Observando el ventilador ustedes pueden apoyar el diagnóstico que estén haciendo, ya sea con la observación de las gráficas del ventilador,
cualquier sinuosidad en las gráficas de flujo, cualquier disminución en los picos de las gráficas de volumen, sinuosidad en las mesetas de las gráficas de presión, pueden estar indicando algún tipo de patrón obstructivo o de deficiencia obstructiva. La deficiencia restrictiva también la van a ver, por ejemplo, en la disminución de los picos de las curvas de flujo y de volumen. El aumento de la presión señalado por el ventilador, las bajas de volúmenes minutos o volúmenes tidales en el ventilador están dando también objetivamente datos sobre la presencia de una deficiencia. Así que las mismas variables del ventilador ya ustedes les van a estar hablando, diciéndoles de manera objetiva que existe la posibilidad de una deficiencia ventilatoria. Otro elemento, otra herramienta que van a poder utilizar para el diagnóstico en respiratorio va a ser la utilización de la mecánica ventilatoria. En el ventilador ya tienen también la posibilidad de medir parámetros, en este caso no son variables, sino que son parámetros, de mecánica ventilatoria. Disminuciones en la compliance, aumentos en la resistencia, volúmenes atrapados, distorsiones en la P/01, van a estar hablando de deficiencias, presencia de deficiencias. O sea que a la hora entonces del diagnóstico en respiratorio, para determinar las deficiencias ventilatorias, van a tener varias herramientas, y con el cruce de datos obtenidos de estas herramientas, ustedes van a tener la posibilidad de diagnosticar fehacientemente qué es lo que está sucediendo. Otro aspecto del diagnóstico en respiratorio en pacientes ventilados va a ser la presencia de asincronías ventilatorias. Este tema ustedes lo verán más bien en la práctica, porque digo, es muy difícil de hacerlo de esta manera, pero básicamente aprenderemos o trataremos de aprender a leer un poco mejor las curvas de los diferentes gráficos del ventilador a fin de detectar asincronías. ¿Qué significan asincronías? Asincronías es aquella eventualidad donde no hay una coherencia o una armonía entre lo que nosotros programamos en el ventilador y lo que el sistema respiratorio del paciente está haciendo. Lo voy a plantear burdamente. O sea, el ventilador hace una cosa y el paciente hace otra. Y eso se refleja. Se refleja en el ventilador con una alteración de variables, alteración de parámetros y sobre todo alteración de las curvas y los bucles que se generan en la pantalla del ventilador. Obviamente que esto tiene una repercusión en el sistema respiratorio. El sistema respiratorio del paciente no está optimizado en ventilación y probablemente no esté optimizado en intercambio. Porque al no estar asegurada la ventilación, el intercambio no va a estar asegurado. Intercambio gaseoso me refiero. Así que una de las responsabilidades nuestras en un paciente ventilado va a ser determinar la presencia de una sincronía ventilatoria. O sea, una sincronía, un desacompasamiento entre el paciente y el ventilador. Obviamente que lo vamos a determinar para solucionarlo. Ya sea por las buenas, manejando la mecánica ventilatoria, y tratando de acomodar los parámetros de ventilación mecánica a que el paciente se pueda adecuar mejor a esos parámetros, a esas variables, mejor dicho, de ventilación mecánica, o por las malas cuando viene el médico con el propofol. Pero tratemos de que sea por las buenas. La idea de nuestra presencia ahí es que podamos acompasar al paciente por las buenas. Muy bien, en el diagnóstico neuromusculoesquelético vamos a tener que deconstruir esa palabra, ese término, y tratar de establecer deficiencias articulares, deficiencias musculares y deficiencias neuromusculares. No confundir deficiencias neuromusculares con enfermedades neuromusculares. No tienen nada que ver, mi amor, con el ojo del hacha, dijera la Andresina. No saben ni quién es, pero búsquenlo. Muy bien.
Primera parte entonces, deficiencias articulares. ¿Qué vamos a determinar nosotros? Básicamente va a ser difícil encontrar una hipermovilidad en este paciente, hipermovilidad articular segmentaria. Lo que vamos a encontrar generalmente son hipomovilidades, tal vez que sí, tal vez que no. ¿Cómo lo sabremos? Midiendo. Así que podemos valorar subjetivamente y ver los alcances del recorrido articular de un paciente, o valorar objetivamente y goniometrar, o sea, medir con goniómetro qué recorrido articular tienen las articulaciones del paciente. Obviamente que el proceso de encamado, el proceso de ventilación, el proceso de sedación, bla bla, todo lo que le esté pasando al paciente va a influir en la actividad, o mejor dicho, en la movilidad activa. Y al haber un bajón en la movilidad activa, obviamente que podremos llegar a tener, sobre todo en pacientes gañosos, pacientes con alguna enfermedad de base neurológica, pues se pueden producir deficiencias de rango pasivo. La idea va a ser determinar la magnitud de estas deficiencias de rango pasivo y tratar de resolverlas a través de la movilización pasiva. Si no hay deficiencias de rango pasivo, no se hace nada, no, en realidad ahí ya pasamos a cumplir el objetivo preventivo, de que no se produzca. También se cumple de la misma manera, movilizando las articulaciones. Así que la manera de determinar si hay deficiencias articulares va a ser a través de la medición, ya sea subjetiva u objetiva, del rango articular pasivo. En cuanto a las deficiencias musculares, la principal va a ser la debilidad muscular. Por todo el proceso descrito antes, probablemente se produzca una debilidad muscular por desuso. Muy bien, ¿cómo sabemos que el músculo está débil o no? A través de la valoración de nuevo. Ustedes acá se pueden valer de dos escalas que tienen de valoración muscular. Una es la MRC, la Medical Research Council, que salió mucho mejor, en inglés me refiero, que es una escala de valoración muscular, de graduación de la fuerza del músculo, que van a tener que buscar también. Y la otra, la vieja querida y conocida por ustedes, escala 0,5 o de Kendall, donde se gradúa la fuerza muscular de acuerdo a diferentes aspectos que pueda lograr el músculo. Así que tienen herramientas para valorar objetivamente la presencia o no de una debilidad muscular. Otro aspecto, el tercer aspecto a valorar, es la deficiencia neuromuscular, o sea, la conexión del software con el hardware, por decirlo de alguna manera. Muy bien. ¿Cómo se mide esto? O cómo vamos a valorar a través del tono muscular. El tono muscular, digamos que es la interacción neuromuscular por excelencia, o primera, o más importante, o capaz que no. Perdón, es el mate. Muy bien. ¿Qué queremos saber nosotros del aspecto neuromuscular? Obviamente, primero si hay capacidad de contracción, si hay posibilidad de activación de ese músculo. Ver presencia de alteraciones del tono. Para ello se van a valer de dos tipos de escala. La escala de Ashworth, que básicamente gradúa el tono muscular de un músculo. Escala que van a tener que buscar también. Va pueden determinar desde un tono bajo hasta un tono extremo. Y la escala de Tardieu. La escala de Tardieu es una escala que mide cambios reológicos en el músculo. ¿Qué son cambios reológicos? Básicamente la atrofia, el reemplazo de fibras musculares por fibras de colágeno. Podemos saber a través de esta escala si fehacientemente ya hay un reemplazo de músculo por colágeno. O sea que el músculo deja de ser músculo. También tienen que buscar eso, escala de Tardieu. Básicamente, sabiendo
la magnitud de las alteraciones del tono, serían las medidas a tomar. Por ejemplo, una hipertonía del tríceps sural detectada por un Ashworth mayor a 3, por ejemplo, les está diciendo a ustedes que si el paciente se va a mantener encamado, deberían buscar algún recurso para que no se produzca un equino de pie, de tobillo. Y si tenemos que ferular o posicionar de determinada manera un segmento, a modo de ejemplo. El tardio les va a decir si vale la pena o no ferularlo. Si hay reemplazo ya muscular de colágeno por músculo. Estas son cosas prácticas también, pero de todos modos tendrán que buscar las escalas, las que están nombradas acá en la diapositiva, y empezar a familiarizarse con ellas, porque una vez que estén acá en el CTI van a tener que aplicarlas rápidamente. Muy bien, en cuanto al diagnóstico de la piel, lo primero a determinar es si hay o no úlceras por presión. Y lo segundo de no existir es ver el estado de las zonas de apoyo del paciente. Básicamente el esquema de zonas de apoyo ya lo tienen desde el primer año casi. Habría que revisar el apoyo occipital, el apoyo a nivel de hombros, el apoyo sacro y los talones, que básicamente son las zonas de conflicto que mayormente donde pueden producirse úlceras por presión. El chequeo periódico de estas zonas hace también el diagnóstico, o sea, saber en qué estado se encuentra la zona para tomar medidas con respecto a eso. También es bueno conocer otros aspectos del paciente que pueden ser relevantes a la hora de que se desarrollen úlceras por presión, como el nivel de movilidad que tiene, la posibilidad de cambios de posición que tiene, la piel reseca, o sea, la piel la piel reseca predispone a que se favorece, mejor dicho, la aparición de estas úlceras. También hay condiciones de salud que pueden hacer que rápidamente se puede favorecer la presencia de úlceras, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, añosidad, añosidad me refiero a vejez, o sea, el adulto mayor, por ejemplo, el paciente caquéxico, y ahora introducimos un término, mejor dicho, que capaz no conocen. Caquéxico es aquel paciente que está raquítico, por decirlo de alguna manera, piel y hueso. Lo digo burdo para que se entienda, pero hay una disminución grave de masas musculares y el paciente tiene poco, o sea, las prominencias óseas están muy cerca de la piel. El paciente del otro extremo, el paciente obeso, también por haber mucha presión sobre las estructuras óseas, puede generar, o está en mayor riesgo de generar este tipo de úlceras. Así que es parte fundamental también de nuestro diagnóstico. Es importante conocer, ya sea por la influencia en los demás sistemas corporales, el nivel de actividad que tiene un paciente. El término actividad extrapolado de la CIF, como siempre, se refiere a tareas que puede hacer el paciente, y en nuestro caso específico como fisioterapeutas, la actividad relacionada a la movilidad, capítulo 4 de la CIF. Muy bien, ¿qué actividades son importantes saber si el paciente las realiza y cómo se realizan? La primera son los cambios de decúbito, o sea, los cambios de posición en el plano horizontal, o sea, la capacidad de lateralizarse que tiene el paciente. Si hay una capacidad activa del paciente de lateralizarse o si hay que lateralizarlo. Este cambio de posición es el primero a la hora de iniciar la actividad del paciente. Es importante, si un paciente que ya tiene un cierto nivel de actividad, que se realice a la hora de prevenir úlceras por presión, por ejemplo. Tener cuidado con los cambios de decúbito, las lateralizaciones en un paciente respiratorio y ventilado.
ya que según las condiciones del paciente, si nosotros nos apresuramos a lateralizar un paciente que esté ventilado, podemos generar atelectasias, porque la ventilación del pulmón infralateral va a estar disminuida. Así que una cosa es lo precoz, o sea, moverlo rápidamente, y otra cosa es lo oportuno, o sea, moverlo cuando corresponde. Así que hay que valorar valorar eficazmente en qué momento ponemos al paciente de costado, si es plausible o no. O sea, puede ser que tal vez retrasemos la movilidad, pero zafemos de una atelectasia. La segunda actividad a tener en cuenta en el paciente es la sedestación. Esta actividad sí va a producir un gran cambio en el paciente. Es una actividad muy favorable, si el paciente la puede hacer, con la debida valoración, es muy favorable para el funcionamiento de muchos sistemas corporales, el respiratorio, el cardiovascular, bla, bla, bla. Eso es un trabajo que van a tener que hacer ustedes cuando vengan al CTI, investigar cuáles son los sistemas beneficiados por la sedestación y la bipedestación. La sedestación puede ser de dos formas, en cuanto a su configuración en el espacio. La primera forma es la sedestación larga, donde el paciente va a estar con el tronco a más de 45 grados, a 45 más grados, y las piernas en extensión. Las piernas en extensión podrían llevar preso por esto. Vamos a hablar bien. Hacer una extensión de rodillas, flexión de cadera, extensión de rodillas. Esa es la sedestación larga. La sedestación corta, que es la otra, se refiere a el tronco con 45 grados o más de inclinación, las caderas en flexión y las rodillas en flexión. Es como nos sentamos habitualmente en una silla. En este caso, las dos posibilidades que tenemos de sentar de esta manera es sentar al paciente al borde de la cama, mejor dicho, con el paciente sentado al borde de la cama, con el paciente sentado en una silla o en un sillón. También, tal vez es el cambio primordial, principal, y que realmente genera cambios en el paciente. Hay que ver si se puede hacer por medios intrínsecos del paciente o debemos recurrir a medios extrínsecos. Objetivo por medios u objetivos por objetivo. Muy bien. Otra actividad importante y que también genera grandes cambios en el paciente es la bipedestación. Mismo criterio que para la sedestación, ver si es oportuno realizarlo de acuerdo a las circunstancias del paciente, y también nos podemos valer de algunas ayudas para ello. Así que la bipedestación va a generar cambios también en el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, sistema renal, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, pacientes que a veces no lo podemos parar, bipedestar, existe en la camilla de bipedestación, algo con lo que van a trabajar bastante en el CTI cuando hagan la práctica. Esperemos que sea este año. Muy bien. Otro aspecto es la marcha, ya más avanzado, digamos, ya necesitamos de pacientes que estén en mejores condiciones para realizar esto. A veces en pacientes, por ejemplo, cardíacos, pacientes trasplantados, es necesario, tal vez urgente, pero a su vez oportuno realizar la marcha. Y otra actividad, digamos, que son las transiciones a estos cambios de posición en el espacio, a lo que llamamos transferencias habitualmente. Las principales son de supino a sedente, o sea, de acostado a sentado, y de sedente a bípedo, de sentado a parado. Transiciones que en lo posible deberán ser activas, mayormente activas, para que generen algún cambio en el paciente. Pero el conocimiento de cómo se da estos tipos de actividad o sea, mejor dicho, de qué manera se dan y en qué momento se dan, es hacia donde apuntamos, digamos.
El diagnóstico va a decir simplemente si se están dando o no y de qué manera se están dando. ¿Ah? De ahí a nosotros plantear sobre ese diagnóstico los objetivos, o sea, apuntar hacia que se vayan realizando, tal vez en este orden o tal vez no, pero que se vayan realizando las diferentes actividades relacionadas a la movilidad. Por último, la idea era introducir un poco el concepto de pronóstico en fisioterapia, o pronósticos que se pueden hacer que se deben hacer, mejor dicho, en fisioterapia crítica. Hay 3 pronósticos que son tal vez básicos, y no por básicos no importantes, sino que son muy importantes que los tengan en cuenta. Uno es el winning o destete, que básicamente es la desvinculación de un equipo de presión positiva. O sea, pasamos de inspirar con presión positiva a inspirar con presión negativa. Ese es el gran cambio que se produce en el winning. ¿Ah? Nosotros vamos a tener índices mecánicos, de mecánica ventilatoria, ¿ah? Que van a decir, o mejor dicho, van a pronosticar. Pronosticar no es predecir, sino que pronosticar es dar cierta pauta de lo que va a suceder en un futuro con determinados parámetros, si se parten de determinados parámetros. ¿Ah? Nosotros vamos a medir parámetros de partida, que son, por ejemplo, la compliance, por ejemplo, la P sub 0,1, por ejemplo, la Pimax. ¿Ah? Muchos de los índices que ustedes vieron en la clase o en el video de mecánica respiratoria, más que clase video, esos índices nos van a dar un punto de partida, ¿tá? Y sabiendo que partimos desde ahí, podemos llegar a predecir, ¿tá? El éxito o fracaso de la acción. O sea, vamos a llegar a predecir si el winning se va a dar, si el paciente va a resistir, si va a poder respirar a presión negativa, ¿tá? O si no lo va a hacer. Incluso hay índices que nos van a decir cuánto va a durar respirando negativo. ¿Ah? Así que previo a un cambio, a un pasaje de presión negativa, mejor dicho, de presión positiva a presión negativa, o sea, pasar de un equipo de presión positiva a respirar solo, por decirlo de alguna manera, debemos tener en cuenta esos índices para pronosticar qué es lo que va a suceder. ¿Ah? Otra de las acciones que se realiza habitualmente en el CTI es la extubación, que aquí también básicamente es un cambio de vía aérea. Pasamos de tener una vía aérea artificial, un tubo endotraqueal, a una vía aérea natural, a empezar a inspirar a través de nariz y boca. También para ello la mecánica ventilatoria va a ser importante. Hay muchos índices que van a predecir de nuevo la capacidad que tiene el sistema respiratorio de adaptarse a eso. También hablamos de la Pimax, también hablamos de los picoflujos, la P sub 0,1, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver. Es una cuestión bastante práctica también. Así que vamos a tener tanto índices entonces para predecir éxito o fracaso. Y hablamos de éxito cuando se va a mantener en el tiempo el winning o la extubación. Y fracaso cuando hay que volver, ya sea al equipo de presión positiva o hay que retomar una vía aérea artificial. Va a haber distintos tipos de, por ejemplo, en la extubación de reintubaciones que son enseguida, a corto plazo, digamos, y puede haber reintubaciones que son un poco más a mediano plazo. A veces ustedes pronostican bien y se puede dar un fallo a las 48 horas que son simplemente por condiciones del paciente. Muy bien. Otro pronóstico que ustedes pueden realizar en la unidad es el riesgo de úlceras por presión.
Nosotros hablamos que parte del diagnóstico es saber el estado de la piel, la zona de apoyo, bla, bla. Nosotros tenemos la posibilidad a través de escalas, una es la escala de Braden, otra es la escala de Norton, de predecir la aparición de úlceras por presión si no se toman medidas rápidamente. Cualquiera de las dos escalas respecto a determinados ítems y correlacionándolos con la edad del paciente, les van a decir a ustedes si se va a desarrollar o no una úlcera por presión. Así que como parte final, tal vez, del diagnóstico, o mejor dicho, complementando al diagnóstico de fisioterapia, porque esto no es un diagnóstico, existe el pronóstico. Así que a la hora de valorar al paciente, nosotros podemos ya determinar qué diagnóstico, según esta división que hicimos, vamos a tener, y cuál es el pronóstico de este paciente en ciertos aspectos. Muy bien, esto sería lo de diagnóstico en fisioterapia crítica. Básicamente tratamos de que se comporte como una ayuda, una guía, no un protocolo ni nada que se le parezca, sino simplemente una guía para que ustedes puedan razonar encima de eso, darles un sustento para que ustedes puedan razonar mejor. Tal vez parezcan un poco cortas los videos, pero digo, al ser un formato sin interacción de ustedes y ser algo muy práctico y que no tenemos mucho para mentir, como no es terapia manual, los videos son relativamente cortos si se lo compara con una clase. Pero hay que entender que esto no es una clase, sino una guía para que ustedes acercarlos a la práctica, básicamente. Muy bien, esto es todo por ahora, nos estamos viendo.